Entonces aquí comenzamos a hablar sobre la cadena de custodia. Y la cadena de custodia precisamente es uno de los elementos fundamentales dentro de este proceso. Tiene una importancia manifiesta sobre el proceso penal, sobre este proceso que estamos revisando en esta información que estamos compartiendo con ustedes, porque la cadena de custodia viene precisamente al cumplimiento de ese debido proceso al cual hemos hecho referencia hace menos de 2 o 3 láminas en la explicación que estamos dando, y que plantea un procedimiento especialísimo dentro de este proceso de investigación. Y la cadena de custodia no es más que el sistema de control y registro que se aplica al indicio, a la evidencia, al objeto, al instrumento o el producto del hecho delictivo, entendiéndolo nosotros como el evento crítico, desde su localización, el descubrimiento, aportación en el lugar de los hechos o el hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Entonces, la cadena de custodia va a ser precisamente este sistema que nos permite controlar y registrar la aplicación al indicio, a esta evidencia, a este elemento material localizado, hallado, descubierto o aportado en el sitio donde ha ocurrido el evento crítico o en el lugar conexo, y que permite también que una autoridad, y en este caso es la autoridad de policía en conjunción con el Ministerio Público, que todo esto va a depender, quizás en algunos países es diferente, pero todo esto va a depender de la legislación interna para saber quién tiene la responsabilidad, si es la propia policía o si es el Ministerio Público, quien tiene la responsabilidad para el manejo de estas evidencias, de estas pruebas. Vamos a hablar de pruebas ya aceptadas por los tribunales hasta que llegan al juicio oral y público y a través del principio de inmediación son conocidas para tomar las decisiones. Cuando un juez penal va a hacerse responsable de la celebración de un juicio oral y público, ese juez penal no se orienta por lo que está escrito en un expediente. Bueno, no al menos en el proceso acusatorio, el proceso que reina hoy en la mayoría de los países. Él no se orienta por lo que está escrito en un expediente. Él se orienta de acuerdo a la legislación y a los principios del propio sistema acusatorio, a lo que conoce del evento crítico en la propia sala de audiencia, es decir, a lo que las partes le llevan a conocer en la propia sala de audiencia, bajo el principio de inmediación. Estando todos en la sala, estando las partes, el juez, con la conformación de su tribunal, bien sea un juez unipersonal, bien sea a través de varios jueces profesionales, bien sea a través de un jurado, ¿verdad? Que incorpora a algunos participantes del sistema de administración de justicia, con todo lo que conforma el tribunal, con la representación del Ministerio Público, con la representación de la defensa, sea pública o privada, y quienes hacen posible la publicidad del medio del sistema de justicia en esa función de juicio. En ese mismo lugar, el juez debe conocer de los hechos. ¿Y cómo conoce de los hechos? A través de la recepción de los medios y órganos de prueba. ¿Por qué? Porque es en el juicio donde los órganos de prueba fundamentalmente señalados, expertos, peritos, funcionarios que practicaron diversas diligencias durante la investigación, testigos
y las propias víctimas indirectas, si las hay, deponen ante quienes están presentes en presencia del juez y dan cuenta de lo que conocen sobre cada uno de los hechos que se están debatiendo. Cada una de estas personas que integran los órganos de prueba van a señalar qué conocen sobre un hecho en particular, qué conocimiento tienen. Los funcionarios policiales, los funcionarios de investigación van a hablar sobre el cumplimiento de las responsabilidades que les son propias desde el mismo momento que llegaron al sitio del suceso y en qué versó el trabajo que realizaron in situ, de qué manera lo hicieron y cuáles son los elementos relevantes de este trabajo que realizaron. Eso es lo que van a señalar los funcionarios policiales. Los que realizaron la investigación, los que hallaron elementos, indicios en el sitio del suceso y procedieron a fijarlos con imágenes a través del esquema de fotografía forense. Procedieron al embalaje, al rotulado, al transporte. Bueno, ellos hablarán sobre cada una de sus responsabilidades. Los responsables de trasladar esos indicios que fueron hallados, que fueron localizados, que fueron descubiertos, que procedieron de un aporte en el sitio del suceso hasta el laboratorio, ellos hablarán de cómo se hizo ese traslado. Los funcionarios que hicieron activaciones especiales, que reconstruyeron la escena del crimen, que realizaron alguna experticia y que dieron algún dictamen sobre un peritaje en particular, dirán de qué manera hicieron el peritaje, si cumplieron o no cumplieron con los estándares, si cumplieron o no cumplieron con las formalidades, de qué manera se obtuvieron los resultados o se obtuvo los resultados que se señalan en un dictamen en particular. Ese es el aporte de los peritos, de los científicos, ¿verdad? Los testigos presenciales dirán qué fue lo que observaron, dirán qué fue lo que escucharon, dirán de qué manera percibieron el hecho en particular y si hay una víctima indirecta del hecho, depondrá de lo que conoce. Esa va a ser la participación de los órganos de prueba respecto de ese proceso de inmediación. Allí es donde el juez realmente conoce lo que ocurrió en función de lo que aportan los órganos de prueba, que es lo que conocen las personas. ¿Y después qué viene? Después viene precisamente la recepción de pruebas para que expertos, para que criminalistas, para que el propio fiscal del Ministerio Público indique a través de cada dictamen de qué manera con el resultado de una pericia en particular, para pasar de la presunción a la certeza, se dictaminó una hipótesis y se pudo comprobar un hecho en particular. Cómo se realizó cada experticia, cada peritaje, para decir que efectivamente lo que se señala, por ejemplo, que es una sustancia estupefaciente, es una sustancia estupefaciente. ¿Cómo se realizó ese peritaje? ¿De qué manera químicamente o orgánicamente se puede determinar? ¿Cuál es el procedimiento utilizado para poder determinarlo? O en el caso de una trayectoria balística o en el caso de una planimetría para poder ubicar elementos o personas en un lugar determinado. Eso es lo que conoce el juez. Y esas son las aportaciones tanto de los órganos de prueba como de los medios de prueba. Y eso es esa actividad precisamente es la que lleva a ese juez al convencimiento, es la que lo convence para poder fundar de allí la decisión que va a tomar en la respectiva sentencia. Este es el aporte de la criminalística, pero todo esto es posible gracias a ese resguardo, a ese control y a ese registro que se hace a través de la cadena de custodia, atendiendo a un evento crítico en particular.
El registro de cadena de custodia, vamos a señalar, les he traído esta muestra. Esta es una cadena de custodia de la Policía de Colombia. Registro de cadena de custodia, que el formato tiene un número de identificación. Es un documento en el que se registran los indicios o elementos materiales probatorios, pero también se registran a las personas que intervienen. ¿Y cuáles son estas personas que intervienen? Bueno, aquellos de que han intervenido desde la localización, el descubrimiento o la aportación en el lugar de intervención hasta que la autoridad ordene su conclusión. Explico. La comisión que llegó al sitio del suceso y realizó la observación y realizó la inspección técnica, y en la inspección técnica comenzó con la localización de indicios, y esos indicios los fue señalando con los testigos numéricos, los testigos alfabéticos, los testigos flecha, y cualquier otro elemento que nos permita identificar e individualizar a cada indicio. Esa persona debe decir exactamente qué hizo. La persona que embaló, que después de que, bueno, ya está localizado, después que ya fue individualizado, esa persona puede ser la misma, puede ser una persona diferente, no lo sé. Va a decir, va a describir de acuerdo al registro de cadena de custodia. Nos pide los datos, la entidad, la unidad, la historia, nos pide unos documentos internos, nos pide una documentación de elemento material o prueba de evidencia. Vamos a hacer una breve pausa aquí.
Si llegas a sacar. ¿Ah? Eso no lo voy a ver. No, eso no vale porque el bebé no va a tener la capacidad. Bueno, disculpen todos la interrupción, razones de fuerza mayor. Estábamos señalando sobre el registro de cadena de custodia y está en pantalla precisamente un formato de cadena de custodia asumido por la policía. Entonces decimos que la cadena de custodia es el documento donde se registran efectivamente, aquí estamos nuevamente, donde se registran todo lo que tiene que ver con los elementos materiales y probatorios y las personas que intervienen desde su localización, todo lo que tiene que ver con los indicios.
que intervienen desde su localización, desde su descubrimiento o la aportación en el propio sitio de intervención. Y si detallamos brevemente el registro de cadena de custodia, nos va primeramente a pedir un registro alfanumérico, que es el control interno que lleva la organización, los datos sobre la entidad, la unidad y la historia para poder tener una relación sobre el procedimiento que se está realizando, la clase, la fecha y la hora exacta, el lugar y la dirección exacta de donde ha ocurrido el hecho, donde se está levantando esta cadena de custodia. En la sección número 4 nos pide la documentación del elemento material de prueba o evidencia y nos permite, ya aquí nos está diciendo exactamente quién es la persona responsable del hallazgo, con nombres, apellidos, cédula, cargo y firma. Entonces ya aquí comenzamos a individualizar las responsabilidades. Y aquí comenzamos a realizar un trabajo de individualización, indicando con nombres, apellidos, cédula, cargo y firma. El sitio exacto del hallazgo, las personas que intervienen o la persona que ha intervenido en el hallazgo de este elemento material de interés criminalístico debe hacer referencia del sitio exacto del hallazgo. En la sección 4.3 nos pide señalar la fijación. ¿Cuál ha sido el medio utilizado para la fijación? Si fue una fijación fotográfica, si fue una fijación topográfica, si fue una fijación videográfica o descriptiva o cualquier otra que se haya realizado. Nos pide de la misma manera que ya se identificó a la persona que realizó el hallazgo. ¿Quién es la persona que realiza la colección de este elemento de interés criminalístico, este elemento material? Igualmente, nombres, apellidos, cédula, entidad, cargo y firma. Entonces, ya individualizó al responsable del hallazgo, pero también individualiza a la persona que ha colectado. Y en la 4.5 nos pide la individualización de quien ha embalado. Si la persona es la misma persona que halló, la misma persona que embaló y la misma persona que ha hecho la colección y la misma persona que ha embalado, ¿verdad? Se va a identificar a la misma persona. En la sección 4.6, que es relacionada con el embalaje, nos pide identificar si el embalaje ha sido la cantidad de elementos embalados, si ha sido embalado en una bolsa, si la bolsa es plástica o de papel, si ha sido embalado en un frasco, si ha sido embalado en una caja y la cantidad de frasco o caja, o cualquier otro elemento donde se haya embalado. Y en la sección número 5 nos pide la descripción del elemento que está sujeto a la cadena de custodia. Aquí ya la persona responsable debe describir de manera pormenorizada este elemento que está sujeto a la cadena de custodia. Hay otros elementos, traemos a pantalla una planilla de la Policía Nacional del Perú que nos permite identificar cómo es el proceso de la cadena de custodia. Y esta cadena de custodia es el procedimiento precisamente destinado a la conservación, destinado a garantizar la individualización. Ya lo vimos en la planilla anterior, que está aquí, la individualización de las personas que han participado en ese procedimiento. Si es uno, si son dos, si son tres o más personas. Pero también nos llama a individualizar y preservar, para hablar sobre la seguridad, la preservación de los elementos y materiales e evidencias colectados en el sitio del suceso, la naturaleza y todo lo relacionado con la investigación y el hecho que se está ventilando. Esa garantía de individualización es necesaria precisamente para que las responsabilidades queden resguardadas en la medida que cada persona que interviene, que cada funcionario que interviene es individualizado. En esa medida las responsabilidades se ciernen sobre esa persona.
La persona no puede evadir su responsabilidad. Entonces aquí, hablando de la cadena de custodia, precisamente estamos hablando de diferentes elementos que nos llevan precisamente a garantizar la autenticidad de los elementos colectados, de los elementos intervenidos, de aquellos elementos materiales que fueron hallados, que fueron colectados, que fueron embalados, que fueron etiquetados o rotulados y que fueron trasladados al laboratorio. Si lo que llegó al laboratorio es lo mismo que se colectó en el sitio del suceso, todo eso es la garantía que nos permite la cadena de custodia, porque todos esos elementos están allí señalados. Entonces, no es solamente la importancia sobre hablar de los elementos de interés criminalístico, de estos indicios que pasan a ser evidencia, de los elementos de interés criminalístico, los elementos de convicción y posteriormente los medios de prueba, sino de cómo garantizamos nosotros esta individualización, su trazabilidad. Son los mismos elementos que nosotros desde el sitio del suceso podemos garantizar fehacientemente que son los que llegan al laboratorio. Podemos garantizar fehacientemente que eso es lo que llega al tribunal. ¿De qué manera lo hacemos? Lo hacemos con la cadena de custodia. Y es la forma que nosotros tenemos para garantizar ese proceso de investigación. Es parte del debido proceso. Es parte del cumplimiento de esas normas. Y los principios que tenemos en la cadena de custodia precisamente van para que se entienda que es el sistema que garantiza la autenticidad e integridad de los elementos materiales probatorios colectados, a pesar de que la lámina habla de recolectado y examinado. ¿Y por qué vamos a hablar aquí o vamos a hacer la connotación sobre lo recolectado? Nosotros en el sitio del suceso podemos colectar y podemos recolectar. Colectar, bueno, cuando el investigador hace un hallazgo primario, cuando el investigador descubre, cuando el investigador localiza y por primera vez colecta. Pero si en el sitio del suceso hay un funcionario de la policía de prevención que llegó al sitio en el momento del resguardo, encontró localizó un arma blanca o localizó un arma de fuego y por razones de seguridad él la aseguró y debe tener entrenamiento precisamente para garantizar el resguardo de esos elementos. Entonces, él localiza y resguarda y deja constancia de ello. Y cuando llegan los investigadores, transmite ese elemento puesto en custodia. Bueno, el funcionario de investigación en ese momento no colecta, en ese momento recolecta, porque ya fue colectado inicialmente. Aquí entonces vamos a hablar de colección y recolección y la examinación que se hace. ¿Es realmente el elemento colectado en el sitio del suceso lo que termina siendo examinado en el laboratorio? Pudiéramos hablar, y pongo un ejemplo hipotético, la localización, el hallazgo, el descubrimiento de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de droga particularmente, en un sitio. ¿Realmente eso es lo que llegó al laboratorio? Podemos garantizar que eso que fue localizado en un lugar determinado es lo que realmente llega al laboratorio para su análisis, o alguien lo cambia, o si hacemos la incautación de papel moneda o cualquier otro elemento, realmente lo que se localiza, lo que se halla, lo que se descubre en el sitio del suceso es lo que llega al laboratorio para hacer la correspondiente pericia. Pudiera decirme el responsable del laboratorio, oye, pero es que lo que llegó referido del procedimiento X no es papel moneda de aparente curso legal. Lo que nos entregaron a nosotros para la respectiva experticia fueron copias de papel moneda, pero en el sitio se localizó
papel moneda de aparente curso legal, sí o no. Entonces, la cadena de custodia nos va garantizando esa individualización de responsabilidades respecto de lo que se localiza en el sitio del suceso, lo que debe llegar al peritaje y lo que finalmente se traslada al tribunal. Y sobre todo, lo que se lleva para el peritaje a los fines de conocer el dictamen pericial, si efectivamente ese dictamen pericial corresponde a esos elementos. El segundo principio de la cadena de custodia hace referencia precisamente a que está conformada por los funcionarios y las personas cuya responsabilidad se encuentran estos elementos que han sido colectados o recolectados y que requieren ser examinados. Durante las diferentes etapas del proceso, todas las personas que intervienen en el proceso deben ser registradas e individualizadas en el registro de cadena de custodia. El tercero, la observación general de la escena continúa con la protección de la misma, la fijación, la colección, la recolección, el embalaje, el rotulado y el transporte de estos elementos, ¿verdad? Para el laboratorio, de la inspección del cadáver, de la inspección judicial, y finaliza con la emisión del dictamen o informe pericial que va a servir de convicción para el juez, para aquella persona que tiene la responsabilidad de tomar una decisión sobre el particular. Los procedimientos de cadena de custodia deben aplicarse a todos los elementos materiales, sean estos un cadáver, un documento o cualquier otro elemento. Esta misma protección debe realizarse en los formatos informes que acompañan a este material. La cadena de custodia dirá cuáles son los documentos adjuntos que deben acompañarle. Observa la responsabilidad de todos los funcionarios que participan en el proceso de cadena de custodia para conocer y ejecutar los procedimientos generales necesarios para garantizar la indemnidad de este proceso. Y sobre cada uno de los funcionarios que participe en el proceso de cadena de custodia, le hace responsable del control y registro de sus actuaciones directas dentro del proceso. Es decir, es un procedimiento que la propia norma procedimental prevista en la ley adjetiva penal da garantía del cumplimiento del debido proceso. Es por ello que ante las faltas a la cadena de custodia, cuando se rompe uno de los eslabones, porque precisamente es una cadena que está constituida de eslabones que son, pueden ser muy fuertes, pero también pueden ser muy débiles. Entonces, en esos eslabones que corresponden a la cadena de custodia, precisamente está la garantía del procedimiento de investigación, de las resultas de la investigación criminal. Cualquier acción que quebrante la cadena de custodia, cualquier acción que quebrante ese procedimiento de colección, de embalaje, de rotulado, de transporte. Realmente la transportación, aunque es tema de otra ponencia, la transportación es la adecuada. Se puede hacer una transportación en un vehículo diferente a una unidad policial, se puede llevar en una moto, son elementos que vamos a considerar. Pero esto es fundamental a los fines de poder valorar el cumplimiento de los parámetros que nos permiten hablar a nosotros del debido proceso. Y esto es fundamental. Los principios de la cadena de custodia. Hemos compartido con ustedes los tres formatos de ella y debemos resumir que precisamente van para garantizar la trazabilidad, es decir, en qué momento se inicia y en qué momento se termina. Si las personas que intervienen en el procedimiento están registradas y si hay garantía de que lo mismo que las personas localizaron, hallaron o descubrieron en el sitio del suceso es lo que llega al laboratorio. Si realmente son esos elementos localizados en la escena del crimen los que van a ser sometidos a peritaje. Y la vinculación
de estos elementos con las personas que se vinculan en el procedimiento para la determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. En resumen, los elementos de interés criminalístico, los indicios, la evidencia que se transforma posteriormente en elementos de convicción y que ellos transitan un camino para convertirse en medios de prueba, van de la mano con el registro de cadena de custodia o el procedimiento único de cadena de custodia, y entendiendo que cada una de las instituciones que participa ha generado todo un procedimiento para el desarrollo de este especial procedimiento, un esquema procedimental que permite dar garantías precisamente del registro, de la individualización y de la trazabilidad de los elementos de interés criminalístico que nacen y que llegan a convertirse en prueba para la judicialización ante la necesidad de la impartición de la justicia formal y material. Es de esta manera como nosotros llegamos al final de nuestra intervención, indicando exhaustivamente que la consideración de la cadena de custodia, como se lo dije, es uno de los puntos más débiles de la investigación criminal. Cuando se rompe un eslabón que genera dudas sobre la trazabilidad y la continuidad en la cadena de custodia, todo este procedimiento permite que en algún momento se solicite la nulidad de los resultados de la investigación. Y tenemos que señalar que la cadena de custodia es fundamental, es la columna vertebral del proceso de investigación, sobre todo cuando en un proceso de estas características intervienen diferentes personas y son diferentes los roles que cumplen los funcionarios adscritos a los órganos que se manejan dentro del proceso de investigación. Yo voy a finalizar con la cita de Cicerón, donde señala que la evidencia es la más decisiva demostración. Y para todos ustedes, muchísimas gracias. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestra moderadora, Durí González, para revisar la intervención de los participantes en esta jornada y poder darle respuesta a cada uno de ellos. Listo. Listo. Gracias, comisario. No llegaba la solicitud del audio. Estábamos a la espera de que se me activara el audio. Bueno, muchachones, ha sido una tarde de verdad extraordinaria. Hoy con el doctor comisario Julio César Pérez en su ponencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, comisario. Carla, por acá, gracias, muy interesante, bendiciones. Queremos saber si hay alguna otra pregunta. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. El link para las personas que no lograron, ¿verdad?, ver las ponencias del comisario John Tovar y de Griselda Rodríguez. Recuerden que se les va a enviar el link a través de los administradores de grupo, que con ellos les van a poder consultar a partir del día de mañana. Les solicitamos a ustedes que tengan, que no se escucha muy bien o es muy bajito lo que se está escuchando. ¿Será posible? A ver, me acerco un poquito más y les hablo un poquito más alto para que me puedan escuchar.
que aquellos que no lograron ingresar en la tarde de hoy, ¿verdad? Y no pudieron escuchar a John Tovar y a la comisario Griselda, lo van a poder hacer a través de los enlaces que le van a enviar sus administradores de grupo. Por acá, Rubiela, muy interesante ponencia. Y Carla dice, comisario, gracias, espero seguir recibiendo sus conocimientos. Así es, criminólogo forense. Ya le respondí al criminólogo forense. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta con respecto al tema que se ha tratado el día de hoy con el comisario Julio César Pérez. A la espera de que ustedes puedan hacer sus preguntas. Silvia, muchísimas gracias, doctor. Feliz de volver a verlo y escucharlo. Es un privilegio compartir sus conocimientos desde Colombia. Bendiciones. Y Paola, muchas gracias, comisario. Estuvo muy padre e interesante la ponencia. Espero que les sea a ustedes de utilidad. Y como les decía al principio, para quienes no estuvieron en la bienvenida, les recuerdo a todos que quienes no hayan participado en los cursos lo pueden hacer a través de sus administradores de grupo, y si ya lo hicieron, excelente, ya saben que, bueno, seguramente ya son embajadores de CCF Acacia y saben que pueden participar en los próximos congresos, invitaciones, diplomados que tenemos pautados para ustedes, y además de que mañana les vamos a dar una sorpresa. Marcio por acá, ay, hay una pregunta por acá. Marcio dice, muchas gracias, excelente ponencia desde Honduras. Juan Manuel, vamos a ver. Buenas tardes, saludos desde Costa Rica. Tengo una tarea de investigación, es una patrulla volcada en una calle muy solitaria. Según el testigo, la noche anterior llovió mucho. Dice que hay mucha sangre, pero no se sabe si es por el accidente o si pudo haber sido otro suceso. Y hay 3 posibles fallecidos. El testigo logra ver una de ellas con un orificio, pero no lo puede confirmar. No hay más información. ¿Me pueden ayudar? Vamos a ver qué dice el comisario en este momento a esa inquietud de esa tarea que nos comenta Juan Manuel desde Costa Rica. La solicitud informativa que hace Juan Manuel tiene muchos vacíos, ¿no? Porque simplemente hace una referencia muy vaga a lo que señala a un testigo, ¿verdad? Y para dar una respuesta con mucha responsabilidad hay que ahondar en muchos detalles. Yo le recomendaría a Juan Manuel que se ponga en contacto con nosotros a través del interno, y poder decirle hacia dónde debe apuntar su incipiente investigación para tener un resultado lo más cercano posible a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ahora sí, bueno, Juan Manuel fue el que, sí, Juan Manuel, quedamos a la espera de que le envíes esa información a tu administrador de grupo para poderte ayudar con tu tarea. Maggi dice, excelente ponencia, muchas gracias. Y Gregoria, gracias por compartir su conocimiento, excelente ponencia. Juan Manuel, eso fue lo que nos dieron los profesores. Pero voy a copiar inmediatamente tu pregunta, Juan Manuel, y vamos a consultarla con más calma con el comisario y luego te respondemos. Le damos tu respuesta al administrador de grupo. Saludos desde México, Guadalajara, Jalisco. Un fuerte abrazo. Juan Manuel, no nos dijeron más nada, por eso es mi confusión. Y Niño Mendoza, muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctor Julio. Excelente ponencia. Quisiera ver las caritas de algunos de ustedes para poder tomar esa foto y enviarla al Instagram y tenerla como referencia del día de hoy, de la actividad que hemos realizado. Así que desee encender su cámara para poder hacer la foto respectiva para nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, CCF Acacia, CCF Academy, CCF Kids. Y mientras siguen encendiendo sus camaritas, yo quiero agradecerle al comisario Julio César Pérez, quien nos ha acompañado en esta tarde noche, el día de hoy, mientras los demás encienden sus cámaras para yo tomar la foto. Comisario. Bueno, no, gracias a todos ustedes por estar presentes, por, bueno, tomarse el tiempo necesario
para compartir en esta aula virtual. Nosotros, bueno, venimos comprometidos con la academia. Tenemos un compromiso desde hace mucho tiempo con la academia para poder compartir lo poco, muy poco que, bueno, que Dios y la vida nos ha permitido conocer en nuestro desarrollo y desempeño profesional. Y la idea es que cada una de las valiosas personas que está presente en esta actividad pueda llevarse la información, pero también que nosotros podamos captar elementos importantes en este valioso intercambio que significa poder participar en estas actividades de CEFA Acacia. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Para la institución y para cada uno de los embajadores y para cada una de las personas que integra por primera vez nuestra plataforma.